Estamos a pocos días o a poco tiempo de que se oficialice la salida de Ander Herrera a Boca Juniors. Igual ya estás viendo este vídeo y ya es oficial. Y aunque no lo parezca, puede ser una marcha bastante importante para las prestaciones deportivas del Athletic. Y es un poco lo que analizaremos en este nuevo vídeo. Así que muy buenos a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo y como os digo, pues bueno, es común, poco común, digamos, que se marche un jugador del Athletic en un mercado invernal. No es algo que sea muy habitual en un equipo que normalmente las plantillas están, pues, bien gestionadas para que no sucedan ese tipo de cosas, pero bueno, lejos de lo que ha sucedido, lejos del terreno de juego, la salida de Ander Herrera es casi una realidad y es un importante movimiento para lo que es la planificación deportiva del equipo, aunque no lo parezca, ¿no? Porque igual muchos vendrán aquí y dirán, oye, es que Ander Herrera ni siquiera es titular, tiene un rol bastante secundario en el centro del campo, además se lesiona mucho, bueno, es un poco lo que hablaremos en este vídeo, empezando por esto, ¿no? Por un tema que se ha debatido mucho, ¿no? Es que Ander Herrera juega poco, es que se pierde muchos partidos. Pues bueno, vamos a empezar desde un dato objetivo, que no es algo que diga yo. Bueno, lo digo yo porque lo he buscado yo, ¿no? Que es los partidos que ha jugado Ander Herrera, los que se ha perdido, mejor dicho, desde que ha llegado al Athletic, ¿no? Que llegó en 2022, si no recuerdo mal, y fijaros, lo busqué y se ha perdido 33 partidos de 117 posibles desde que está en el Athletic, lo cual supone alrededor de un 28% de esos encuentros. ¿Es una cifra alta? Pues bueno, sí, evidentemente. Yo creo que lo habitual es que un jugador, pues bueno, tenga alguna lesión o algún un contratiempo a lo largo de la temporada, igual se pierda, pues no sé, 5 10 partidos, ¿no? Como mucho. Si tiene una lesión más grave, bueno, es general, ¿no? Sin embargo, pues bueno, Ander Herrera se ha perdido casi un tercio de los posibles partidos que podía haber jugado en el Athletic. No he entrado a valorar, por supuesto, los que no ha jugado pues por posible decisión técnica, pero sí los que se ha perdido por lesión, ¿no? Son datos que he buscado de Transfer Market, por eso publiqué eso. Y como os digo, pues bueno, es una cifra que podría ser más baja, evidentemente, pero no me parece un drama desde el punto de vista de que, evidentemente, todos ellas además se concentran en gran parte en la primera temporada. De hecho, de ese 28%, si no recuerdo mal, os lo digo de forma aproximada, más o menos hay un 15% en la primera temporada en la que sí que recordaremos que Ander, pues bueno, tuvo muchas lesiones, incluso hizo un post en Instagram, ¿no? O en redes sociales que decía, ¿no? Que estaba, bueno, que estaba afectado por los partidos que se había perdido. Y bueno, evidentemente es una cifra relativamente alta. Más aún si, bueno, ya entramos en los factores estos de cuánto cobra, si su ficha es muy alta, y yo creo que después de haber renovado, seguramente, pues su ficha bajó considerablemente. Entonces, pues bueno, simplemente venía a decir esto porque muchas veces, pues bueno, se ha hablado, ¿no? Es que se ha perdido una barbaridad de partidos, ¿no? Es un poco la sensación general que existe, pues en Bilbao y en el entorno del Athletic, y yo creo que entre comillas, no son tantos, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que quería comentar porque habría que tener en cuenta para analizar esta salida, ¿no? Entonces, esto por un lado, y luego por otro, pues bueno, quería hablar de que es un jugador que me parece vital para las aspiraciones del Athletic. Volvemos a lo mismo, ¿no? Y veréis, es que ni siquiera es titular, es que está muy por, o está por debajo, ¿no? Digamos, a nivel de galones, pues por jugadores como Jaurizar, Prados, Galarreta, evidentemente. Pero yo os tengo que decir una cosa, hay que tener en cuenta la importancia que puede tener un jugador como él desde el punto de vista de la experiencia que él tiene, ¿no? Es de los pocos jugadores de la plantilla pues que ha jugado Champions de forma regular, ha ganado títulos en otros clubes, como es el caso de United o PSG, tiene una experiencia vital para las competiciones europeas y estamos hablando de un Athletic que entendemos que quiere competir por la Europa League, quiere estar, pues eso, ¿no? Avanzando de forma habitual o de forma regular, ¿no? Pues en ese tipo de competiciones. También queremos que siga compitiendo por la Copa, que esté en puestos Champions en Liga. Entonces, es un jugador, y lo comentó Miquel González en la previa de la Supercopa, si no recuerdo mal, pues que es un jugador vital para las aspiraciones deportivas del equipo, a pesar de que no sea titular. Y es un aspecto que hay que tener en cuenta. Entonces, partiendo de eso, suplir a este jugador es complicado, porque lógicamente no existe, o no... Bueno, es que no se me pasan tantos jugadores por la cabeza de la plantilla del Athletic que tengan esa experiencia o esos galones. Entonces, todo eso que no vemos en el campo también es vital. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, a pesar de que hay mucha gente, pues eso, está hablando de es que no juega mucho, es que se le puede sacar dinero. A ver, no hablaremos tanto del tema económico, del tema incluso de las declaraciones que hizo posteriormente. Sí tendremos en cuenta el tema económico, pero lo demás, pues bueno, intentamos hablar más del tema deportivo que otra cosa. Entonces, pues bueno, eso es otro tema que habría que tener en cuenta. Y luego, pues hablando del tema deportivo, más concretamente, creo que es un jugador vital
dentro de que en el contexto actual, pues bueno, el fútbol de los 5 cambios, pues cada vez está menos marcado aquello de quién es titular y quién es suplente, y que luego hay muchos escenarios de partidos, porque antes con 3 cambios era distinto y ahora con 5 pues los partidos pueden cambiar bastante. Y un jugador como Ander Herrera, con esa calidad y con esas prestaciones, es un jugador que aportaba bastante, ¿no? He recogido varios datos suyos, por ejemplo, en datos actuales, fijaos bueno, son datos de FBref, portal estadístico bastante interesante, vais a ver que es muy completo en sus métricas, ¿no? Es decir, tiene buenas cifras de pases progresivos, en derribos, digamos, o pues básicamente en métricas más bien defensivas, incluso en bloqueos que está por ahí, en duelos aéreos ganados, lo cual me sorprende porque no es su especialidad, en general, en acierto de pases, pues tiene una cifra bastante alta. Luego también he recogido datos de Y Scout, ahora os enseñaré. Sobre todo, por ejemplo, en acciones para creación de tiros, que está por ahí, es decir, métricas muy completas, es decir, siendo un centrocampista que te puede aportar desde el punto de vista de asegurar conservaciones, de darte un punto de sentido y de criterio en el juego, también desde el punto de vista defensivo, es un jugador que tiene una buena lectura defensiva, entonces si necesitas ese punto de equilibrio, de mantenerte pues un resultado más bien ajustado, pues te lo puedo aportar, y encima en últimos metros, pues bueno, si le pides que te dé últimos pases y crear ocasiones, también te lo da, entonces es un perfil muy complicado de encontrar, tanto en el Bilbao Athletic como en el mercado, más aún porque creo que el Athletic dudo que invierta ahora en un jugador, entonces realmente es una baja sensible desde ese punto de vista. Otra cosa es lo que decíamos, ¿no? La tasa de disponibilidad, si realmente, pues bueno, era un jugador vital, pero yo creo que sí por eso, porque es difícil encontrar un perfil como él por la edad, por la experiencia y luego por las prestaciones deportivas, ¿no? Siguiendo con este tema de datos, pues fijaros, en datos defensivos de Y Scout, porcentaje alto de los defensivos, que os lo marco ahí en rojo, más de un 65%, más de un 80% en tiras a ras de suelo logradas. Estos son datos de esta temporada. Y luego también en balones recuperados, pues hombre, de lo poco que juega, que tenga un promedio de casi 10 balones recuperados, y además cerca de un 50% o más de un 40% de mitad de campo para adelante, pues hombre, jugador muy adaptado, ¿no? A lo que pide este Athletic desde el punto de vista desde lo que juegan, ¿no? Los centrocampistas en cuanto a robar alto, en cuanto a, pues eso, ¿no? Que pida mucho a nivel de intensidad defensiva. Y luego además, a nivel de pases, fijaros, ¿no? También datos de Y Scout, casi un 87% de pases logrados y en último tercio también tiene cifras muy altas. Es decir, le puedes pedir que te mantenga posesiones y además le puedes pedir que en últimos metros, pues lo que os digo, ¿no? Filtrar balones, últimos pases. Entonces, insisto, no hay tantos perfiles que se asemejen a lo que te puede dar Ander Herrera. Por eso es tan vital, porque dentro de una planificación de plantilla necesitas tener perfiles de todo tipo. Y sí, es cierto, están Galarreta, está Jauregui, jugadores que te pueden dar lo que te da Ander Herrera, pero no con la experiencia ni con la veteranía que ha tenido Ander Herrera, pues eso, en otros clubes y sobre todo desde lo que demanda la exigencia competitiva de este Athletic, que entendemos que le queremos exigir que llegue lejos a Europa y demás. Entonces, a corto plazo solo entran 2 jugadores, que son los que os menciono ahí, que son Unai Gómez y Pello Canales. ¿Qué pasa? Que es que ninguno de los dos es Ander Herrera, es decir, Unai Gómez no tiene nada que ver con su perfil, puede jugar en su misma posición, sí, pero no es lo mismo, es decir, a Unai Gómez le tienes que pedir algo muy distinto. Unai Gómez es un jugador más físico, más de ida y vuelta, creo que es un jugador que se adapta más bien a partidos pues de mucha transición, y que además, pues bueno, no tiene las mismas prestaciones técnicas que tiene Ander Herrera. Y en el caso de Pello Canales, pues mira, os voy a tirar una comparativa que a mí me recuerda mucho a lo que fue Unai López en su momento, es decir, a día de hoy es más bien un media punta, que juega más bien cerca de área, y si da el salto a la élite, al primer equipo de Athletic, creo que a corto plazo, en un corto plazo más inmediato, pues creo que va a ser un jugador más similar a eso, y pedirle lo que te está dando Ander Herrera me parece un poco exigente, un poco precipitado, porque no tiene las prestaciones físicas en cuanto a recorrer campo a nivel defensivo que tiene Ander Herrera. Y luego, pues bueno, que lógicamente no tiene nada que ver un jugador de 35 años como Ander Herrera, como es el caso de Pello Canales, que es que ha jugado solo un partido en primera división. Entonces, hay que saber entender los procesos, ¿no? Y lo que siempre hemos hablado de tener un poco de paciencia y no pedirle lo mismo a jugadores pues que no están en su mismo contexto, ¿no? Entonces, a corto plazo, habría que saber dar entrada a este tipo de jugadores. Porque no vamos a pedirle a Unai Gómez lo que te da Ander Herrera, sí, igual desde el punto de vista
de disputa, pues te lo puede dar, ¿no? Y ese punto de ganar el centro del campo, pues poniendo bien el pie y ese tipo de cosas. Y a Pello Canales no le vamos a pedir tampoco que te dé ese punto de control y de galones, sobre todo de gestión de partido, porque no es lo mismo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que no va a haber un suplente natural de Ander Herrera. Entonces, todo es cuestión de saber dar entrada a esos jugadores, ¿no? Si queremos que no se note, digamos, la pérdida de galones y de experiencia que te daba Ander Herrera, porque, creáis o no, es un jugador que realmente yo creo que Valverde lo valoraba y no sé si realmente ha estado a favor de esa salida, porque yo creo que a pesar de su disponibilidad y que se ha perdido cerca de un 30% de partidos, yo creo que valoraba mucho su disponibilidad. Os voy a poner un ejemplo a través de su último partido, bueno, no, de su último partido no, de uno de sus últimos partidos que fue frente a la Real Sociedad, que me llamó la atención porque entró, es decir, con un 1-0 que ganó el Atlético finalmente con ese gol de Sánchez, y entró pues alrededor del minuto 70 o cosas así, y creo que define mucho lo que daba Ander Herrera a este Atlético. Os lo pongo un poco pequeñito para que no tenga problemas de copyright, y fijaros, para un balón dividido, cortar ese balón, darte una línea de pase para darle continuidad a esa conservación, que es lo que hace bien Ander Herrera, porque es muy fiable en el pase y muy fiable sin balón, cortar un balón y que el Atlético recupere en último o en tres cuartos de campo, otro balón dividido en el que Ander Herrera, pues eso, lo corta, mantiene una conservación para el Athletic, y incluso también, pues eso, si hace falta hacer una falta, valga la redundancia, para cortar una acción, en este caso en la Real Sociedad, se hace. Disputa aérea también, que es un caso que me sorprende porque no es un especialista, pero evidentemente lo puede ganar. Y en últimos metros, pues como veis, por ejemplo, juego asociativo con Nico Williams, pues eso, ¿no? Para habilitarle por banda y que entre a área rival, incluso también para Alex Berenguer en el lado contrario, para dar, pues eso, ¿no? Ese punto de continuidad, ese punto de último pase, pues para llegar a últimos metros. Entonces ya veis que es un jugador que, no sé, creo que, por ejemplo, no hablamos de ese nombre, de esos nombres, de Unai Gómez, de Pello Canales. Pues Unai Gómez creo que no te da todo esto, porque no es tan completo como él. Creo que es una comparativa que no le viene muy bien, porque es que creo que no es ese tipo de perfil. En el caso de Pello Canales, pues te puede dar en últimos metros lo que te dan de la Herrera, pues seguramente sí, pero no le vamos a pedir que te dé las prestaciones defensivas que te dan de la Herrera, porque creo que tiene ese saber estar, ese punto de interpretar las acciones defensivas para cortar. Entonces creo que no tiene sustituto natural. Y ya veis que, vale, sí, puede haber otros jugadores que, pues, que pueden ser completos como él, pero a corto plazo en el Athletic no existen. Entonces, por eso creo que hay que valorar que es una salida, pues, un poco sensible para las prestaciones competitivas del equipo, ¿no? Entonces, yo creo que ahora tiene un reto en el Athletic y Ernesto Valverde en general de, lejos de que igual no era un jugador vital desde el punto de vista de minutos, Ander Herrera, pues hay que saber encontrar, pues eso, ¿no? El mejor rendimiento de jugadores como Unai Gómez, como Pello Canales, y también, más, no tanto a corto plazo, pues de jugadores que van a venir luego, como es el caso de Rego y de Guerena Barrena, que yo creo que en un plazo inmediato, es decir, no le vamos a pedir que Guere, por ejemplo, ahora mismo vaya con el primer equipo y te dé pues lo que te pueda dar Ander Herrera, por decir algo, en últimos minutos, pues en un contexto como, no sé, entrar en el campo de la Roma, porque lógicamente ni tiene la edad ni tiene los galones, porque es que, lógicamente, esto no es el modo carrera, esto no es meto a un jugador joven y me va a rendir muy bien, es que esto es la vida real y que entre Ander Herrera con la experiencia que tiene no es lo mismo que entre un chaval joven, ¿no? Entonces, tenemos que entender que es una baja sensible para los últimos minutos, para esos contextos más exigentes, para, pues eso, ¿no? En minutos en Europa, pues bueno, hay que entender que es una baja importante y que no es tan fácil suplirle, porque es que fijaros, todos los nombres que estamos mencionando, Unai Gómez, Pello Canales, Rego, Guerena Barrena, son jugadores jóvenes, son jugadores que no tienen la experiencia que ha tenido Ander Herrera, ¿no? El único jugador que se me asemeja o que te puede dar algo de pausa o de equilibrio en el centro del campo y que tenga un punto más de experiencia es Mikel Vesga, ¿no? Que ya lo demostró, por ejemplo, frente al Mallorca en la final de Copa, que si necesitas ese punto de temple, de ganar el centro del campo, de disputas aéreas, pues te lo puede dar. Pero volvemos a lo mismo, ni es lo mismo, ni creo que son jugadores que se asemejen tanto. Cierto es que Mikel Vesga está ganando un punto de movilidad que te lo daba Ander Herrera, pero es que no tiene la finura, por ejemplo, que tenía Ander. Entonces, insisto, no quiero ser muy pesado, es difícil de suplir esa baja y sobre todo porque no creo que se acuda al mercado, ¿no? Entonces, poniendo un poco en resumen todo, vamos a decir que yo creo que es una salida sensible y que hay que tener en cuenta,
que puede encontrar soluciones, pero que se tiene que adaptar a ello. Es decir, creo que el Atleti, pues eso, ¿no? Igual, pues, es decir, en su sitio puede jugar Unai Gómez, pero no en los mismos contextos. Puede jugar Pello Canales, pero no en los mismos contextos, lo mismo con Vesga, y que creo que en un plazo muy inmediato. Mira, os tengo que decir que yo creo que si alguien se asemeja un poquito a Ander Herrera puede ser Alejandro Rego, digo en el contexto Athletic, en el entorno del Athletic, siendo más realista, pero volvemos a lo mismo. A nivel de experiencia no va a tener lo mismo que él, ¿no? Dicho esto, ya os digo, creo que no es una baja sensible desde el punto de vista de que no has perdido un titular indiscutible, ¿no? No has perdido a un Nico Williams por decir algo, pero sí que hay que tenerlo en cuenta si realmente queremos que el Athletic, pues eso, ¿no? Aspire a cotas más altas y pretendamos que el Athletic sea regular, pues en Liga, que llegue lejos en Copa, que llegue a la final de San Mamés en Europa League. Entonces hay que entender que es una salida, pues, sensible en ese aspecto, ¿no? Y ya por último también quería, he cogido datos de la comparativa de Ander Herrera, pues desde que llegó al Athletic, para que veáis un poco también. Bueno, hay que coger un poco con pinzas esos datos porque he tenido que reducir los minutos jugados, el porcentaje de minutos jugados, y lógicamente va a tener datos en la última temporada mejor que las anteriores porque ha jugado menos. Pero fijaros que es que realmente tiene datos destacables, sobre todo en porcentajes de pases. Es que esa fiabilidad que tiene Ander Herrera, pues, en el pase va a ser difícil de lograr, ¿no? Pero fijaros sobre todo incluso, pues, en creación de ocasiones, que es lo que os pongo es el gráfico es en verde, ¿no? Que pone SCA/90, ¿no? Es decir, la creación de ocasiones por cada 90 minutos jugados. Y sobre todo, pues eso, ¿no? Yo quería destacar lo mucho que destacó, y valga la redundancia, en ese porcentaje de pases también en la temporada anterior. Y que fijaros que también, pues bueno, dentro de lo que cabe, no tiene malas cifras en las métricas finales que veis en esa tabla. En recuperaciones, en ataques más intercepciones. O sea, realmente jugador completo, difícil de suplir. Lejos de que, lógicamente, a sus 35 años, pues bueno, ni está con la misma frescura que tenía, pues no sé, mismamente en el Manchester United o en el Paris Saint-Germain, o incluso en esa etapa que tuvo en el Athletic, ¿no? Antes de irse. Pero que hay que entender que dentro de la planificación de plantilla, tener jugadores como él es vital. Así que bueno, por mi parte, nada más. Simplemente quería abrir un poco el debate. Yo siempre os invito a debatir sobre esto y comentarlo. Sé que es un tema que abre mucho hay mucha división de opiniones, ¿no? Y abre mucho el debate. Bajo mi punto de vista, no sé si hablo de forma objetiva, porque es decir que a nivel deportivo es uno de mis jugadores favoritos. Entonces, ahí igual me juego una mala pasada, pero siendo objetivo, hay que entender que, insisto, en la planificación de plantilla un jugador como él es vital, y que aunque mucha gente lo quiera menospreciar, pues por ejemplo por partidos como ha hecho frente al Logroñés, que hay que decirlo, jugó muy mal. Yo os tengo que decir que para lo que demandamos a nivel competitivo para este Athletic, creo que era un jugador importante y que no está fácil de suplir, insisto. Todo es cuestión de saber dar entrada a esos jugadores, saber entender los plazos pues eso, de estos jugadores jóvenes que hemos comentado, lo que sea Unai, de Pello, de Rego, de Guere, incluso el propio Mikel Vesga, ¿no? Que no es un jugador joven, pero insisto, no le pidamos lo mismo que te daba Ander Herrera. De hecho, muchas veces, creo que Vesga cuando entra, muchas veces porque, y lo dice Ernesto Valverde públicamente, ¿no? Cuando necesita ese punto de altura, ¿no? De ganar disputas aéreas y demás, pues ahí está Mikel. Y eso, no creo que es muy precipitado pedirle. He leído mucho, ¿no? Es que Pello Canales va a ser el nuevo Ander Herrera. Hombre, a corto plazo va a ser muy complicado, porque es que no hablamos de los mismos jugadores. Igual en un medio plazo, pues te puede dar algo muy similar, pero no hay que pedir peras al olmo, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tener ese punto de paciencia. Así que bueno, nada más por mi parte. Espero que os haya gustado este vídeo, y os invito siempre a suscribiros, a apoyar el vídeo. Hay mucho trabajo detrás de esto, siempre lo digo, y eso, ¿no? Os invito a debatir, que me parece un tema bastante interesante. Así que eso, nada más por mi parte. Espero que os haya gustado y nos veremos en la próxima. Agur.